En 1997, sobre los cielos de Rusia, despegó un avión que parecía desafiar la lógica. Sus alas estaban al revés. Aquella forma, imposible a simple vista, hizo que muchos pensaran que se trataba de un experimento fallido. Pero lo que volaba sobre los campos rusos era una promesa: la idea de que el futuro de la aviación podía ir contra todas las reglas conocidas. Su nombre era Su-47 Berkut, y su historia comienza mucho antes de que el prototipo tocara el aire. Durante los años 80, la Unión Soviética soñaba con dominar no solo el cielo, sino también el mar. La Armada quería un nuevo caza que pudiera operar desde portaaviones, defender las costas y enfrentarse de igual a igual a los aviones estadounidenses. Así nació el proyecto S-22, rebautizado como Su-27KM para despistar a Occidente. Suoi lo diseñó con un objetivo claro: crear un avión de quinta generación antes de que los estadounidenses presentaran el suyo. Pero el contexto cambió. La Unión Soviética se derrumbó, el dinero desapareció y los grandes sueños se quedaron en los tableros de diseño. Aquella versión naval del Su-27 no llegó a construirse, pero dejó algo mucho más valioso: una idea que la oficina de Suoi se negó a abandonar. Mientras el país se desmoronaba, sus ingenieros guardaron en silencio el concepto que más los fascinaba: un avión con alas en flecha hacia adelante. Era un diseño que parecía una contradicción aerodinámica. Los primeros en intentarlo habían sido los ingenieros alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con el Junkers Ju-287, un bombardero experimental que prometía velocidades asombrosas. En 1944, cuando el proyecto fue presentado, el Reich ya agonizaba, pero su tecnología, como tantas veces, dejaría semillas que germinarían décadas después. El problema de aquellas alas era simple y devastador: se retorcían. A altas velocidades, la presión del aire hacía que las puntas se curvaran hacia arriba, poniendo en riesgo la estructura completa. En los años 40, sin materiales compuestos ni fibra de carbono, aquel concepto estaba condenado al fracaso. Pero la idea persistió, viajando de Alemania a Estados Unidos y luego a la Unión Soviética. Porque en la historia de la aviación, ninguna idea realmente muere, solo espera el momento en que la tecnología la alcance. Ese momento llegó en 1984, al otro lado del océano. La empresa Grumman, junto con la NASA y la Fuerza Aérea Estadounidense, desarrolló el octubre del 29, un pequeño avión experimental que por primera vez demostró que las alas en flecha hacia adelante podían funcionar gracias a materiales compuestos ultraligeros. Los rusos lo observaron con atención. No era solo curiosidad, era un desafío. Y cuando el rival histórico da un paso adelante, el orgullo nacional no permite quedarse quieto. Mientras tanto, en Moscú, los planificadores militares lanzaban dos ambiciosos programas: el MFI, caza multifunción pesado, y el LFI, caza ligero. El objetivo era crear una nueva generación de aviones soviéticos capaces de rivalizar con los programas estadounidenses ATF y JSF. En ese contexto, el MiG Bureau ganó el contrato para desarrollar el prototipo del MFI, conocido más tarde como MiG-1 y 44. Para muchos, la batalla parecía decidida. Pero la historia de la aviación rusa está llena de giros inesperados. En las oficinas de Suoi, la frustración se convirtió en desafío. Si el Estado no financiaba su visión, ellos mismos lo harían. Apostarían todo a una idea que casi nadie creía posible: el diseño con alas invertidas, que durante años había dormido en los archivos, resurgió como símbolo de resistencia. Así nació el S-37, el avión que luego recibiría el nombre definitivo: Su-47 Berkut, Águila Dorada. Fue una apuesta casi suicida. Ninguna otra oficina de diseño soviética se había atrevido a financiar un proyecto tan caro con fondos propios. Pero Suoi veía algo que otros no: una oportunidad para adelantar una generación completa a MiG y reclamar el liderazgo del futuro. Era, en esencia, una guerra dentro de casa. La construcción comenzó a mediados de los 90. Y aunque Rusia enfrentaba una profunda crisis económica, en los hangares de Suoi se respiraba algo distinto: determinación. El equipo reutilizó piezas del Su-27 para reducir costos, pero todo lo importante, las alas,
El fuselaje central, el sistema de control, se diseñó desde cero. Cada tornillo parecía una declaración de independencia tecnológica. El objetivo no era producir un avión operativo. Era demostrar que podían hacerlo. Y en 1997, el sueño finalmente despegó. El Su-47 Berkut surcó el cielo por primera vez, con sus alas extendidas hacia adelante como una flecha al revés. Aquel vuelo fue silencioso, pero su significado resonó en toda la industria aeronáutica. Por primera vez en la historia, Rusia tenía un avión que rompía las reglas del diseño convencional y las hacía funcionar. La pregunta, sin embargo, seguía abierta. ¿Era una genialidad o una locura? El Berkut no solo voló, funcionó. Las alas en flecha hacia adelante demostraron ser estables, maniobrables y sorprendentemente eficientes gracias al uso de fibra de carbono y materiales compuestos, que resistían la torsión sin romperse. Era una victoria de la ingeniería y también del orgullo. Suoi había demostrado que su visión no era un capricho. Era el futuro. El avión era una mezcla de innovación y pragmatismo. Incorporaba canards delanteros para mejorar la maniobrabilidad y reducir la resistencia. Su sistema de control de vuelo era completamente digital, y los conductos de aire en forma de S ocultaban los motores para reducir la firma del radar. No era tan furtivo como un F-22, pero tampoco lo necesitaba. Su propósito era ser un laboratorio volador, una máquina que probara lo que el futuro podría ofrecer. Bajo su fuselaje, un compartimiento de armas interno alojaba misiles R-77 en un lanzador rotativo, un detalle que adelantaba el concepto de los cazas furtivos modernos. Y los motores eran dos Soloviev de 30 F-6, los mismos que impulsaban al MiG-31 Foxhound. Juntos generaban más de 93 kilonewtons de empuje cada uno. Con ellos, el Su-47 podía superar Mach 2, ejecutar maniobras de más de 9G y competir en rendimiento con los cazas más avanzados del mundo. Aún así, detrás de cada vuelo había un límite silencioso: el presupuesto. Rusia de los 90 apenas sobrevivía a su crisis económica. Cada prueba era un acto de fe. Las alas, aunque revolucionarias, sufrían vibraciones extremas a altas velocidades. Los ingenieros sabían que habían llegado al límite de lo posible con los materiales disponibles. Aún así, entre 1997 y 2002, el Su-47 acumuló más de 150 vuelos de prueba. Sirvió como banco experimental para nuevas tecnologías: aviónica, radares, sistemas de guerra electrónica, control por vector de empuje. Cada vuelo era un paso más hacia el futuro que Suoi había prometido. En 2001 el proyecto cambió de nombre. Dejó atrás la denominación S-37 y adoptó su título definitivo: Su-47 Berkut. Y aunque nunca se fabricó en serie, su influencia se propagó en silencio. El programa rival, el MiG-144, se canceló poco después. Los programas MFI y LFI se disolvieron, y el gobierno ruso apostó por una nueva iniciativa: el PAK-FA, que más tarde daría origen al Su-57 Felon, el primer caza furtivo ruso operativo. El Berkut había cumplido su propósito. Fue el puente entre dos eras: la de la experimentación desesperada de los 90 y la de la recuperación tecnológica de los 2000. Sus innovaciones, el uso de materiales compuestos, los sistemas de control avanzados, la integración de sensores y cabinas digitales, se trasladaron directamente al diseño del Su-57. En otras palabras, el Berkut nunca perdió. Simplemente se transformó. En 2009, el Su-47 volvió a mostrarse al público. Ya no como un prototipo secreto, sino como un símbolo. En su fuselaje negro, con el distintivo número 01, se reflejaba toda una generación de ingenieros que había resistido la quiebra, la incertidumbre y el aislamiento internacional para mantener viva la llama de la innovación rusa. Hoy, el Su-47 es una pieza de museo, pero también una lección. Demostró que incluso en tiempos de crisis, las ideas radicales pueden empujar los límites de lo posible. Fue un experimento que fracasó en lo práctico, pero triunfó en lo conceptual. Gracias a él, Rusia entró en la era de la quinta generación con conocimiento real, no con promesas vacías.
Cada vez que una nueva aeronave despega desde los hangares de Komsomolsk-na-Amure, hay un poco del Berkut en sus alas. Porque su legado no está en los números, sino en la actitud. Atreverse a volar en contra del viento. El Su-47 no fue el avión que cambió la historia. Fue el avión que hizo posible cambiarla. Y esa, quizás, es la victoria más difícil de conseguir en el mundo de la aviación. No conquistar el cielo, sino rediseñarlo.